Clase 2 de cómo dibujar personajes desde tu imaginación. Recordá suscribirte, compartir, comentar, todas esas cosas ayudan un montón a que el canal pueda seguir funcionando. Te dejo un beso, empecemos. Esta es la segunda clase, el segundo paso de cómo aprender a hacer personajes propios desde nuestra imaginación. Si vos no viste la clase anterior, podés fijarte que te la dejo en la tarjetita para que la hagas. Son clases extremadamente cortas, muy fáciles de hacer y ayudan un montón. Así que yo te recomiendo que vayas a la primera y luego vengas a hacer esta segunda clase. En esta segunda clase vamos a combinar lo que hicimos en la anterior. En la anterior hicimos los círculos y hicimos las líneas. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a combinar las líneas y los círculos. Es muy importante que pensemos que nuestro objeto es un objeto tridimensional. Sí, yo me voy a acordar a cada paso que doy, a cada trazo que doy, que el personaje que yo estoy haciendo es un objeto que tiene volumen. ¿Sí? Siempre voy a pensar que tiene volumen, que es una esfera. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comportan las líneas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, línea vertical y línea horizontal. ¿Sí? Parecen líneas rectas. Pero ¿qué pasa si yo voy inclinándola? Vas a ver que esta línea vertical empieza a girar. Esta se mantiene recta. Entonces la línea vertical, si yo quiero que el personaje mire por un costado, la línea vertical va a ir rotando. La línea horizontal se va a quedar recta en este momento. Se sigue formando el más. Se sigue formando el más, pero acá hay con una leve abertura diferente. ¿Sí? Es muy poquito, pero sigue pasando eso. Y ahora, si yo quiero que mire para arriba, ¿qué pasa con la línea vertical? ¿Qué pasa con la horizontal? La línea vertical queda recta. La línea vertical queda recta y la horizontal va a doblarse de manera curva siguiendo el volumen de la esfera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que mire para el costado y para arriba? Fíjate lo que pasa con las líneas. ¿Sí? Se modifican. Entonces, la de arriba se modifica y la de abajo se modifica. Tenemos que pensar que estamos dibujando como si fuese una esfera, una pelota, ¿sí? Para que viene el mundial, pensemos en cómo funciona la esfera, la pelota, ¿sí? Y si yo lo pongo para abajo, va a pasar lo mismo, ¿sí? La línea horizontal se va a modificar y la vertical queda recta. Entonces vamos a practicar esto. Y en la siguiente clase vamos a empezar a agregar más detalles. ¿Sí? Ves que siempre seguimos la curvatura del volumen de lo que estamos dibujando. Pensemos mucho qué pasa si miras hacia abajo, hacia el costado. La línea de arriba, la vertical, se modifica y la línea horizontal también se modifica. Yo me voy a imaginar cómo va la esfera cambiando. ¿Sí? Si tenés una pelotita y le haces las líneas, va a ser muchísimo más fácil que entiendas cómo funciona. Nos encontramos en la siguiente clase. Espero que la hayas pasado lindo. Te dejo un beso muy grande. Chao, chao.